Soy el astronauta Charles Duke. Hace muchos años fui uno de los pocos hombres que caminaron sobre la Luna. En aquellos tiempos me gustaba mucho la música country y tenía un buen amigo que era disc jockey en una estación de radio de Pasadena, Texas. Se llamaba Bill Bailey. Mucha gente cree que dejamos de ir a la Luna por falta de dinero, pero la historia nunca se explicó del todo de esa forma. Si aquello fue uno de los mayores logros en la historia de la humanidad, ¿por qué el programa terminó de forma tan silenciosa? Esta historia no trata sobre extraterrestres ni sobre teorías conspirativas extravagantes. Trata sobre un hombre concreto, Charles Moss Duke Jr., general de brigada de la Fuerza Aérea, ingeniero y el 10º ser humano en caminar sobre la Luna. Uno de los 12 en toda la historia que han pisado su superficie. Y lo hizo siendo el más joven de todos ellos. Tenía apenas 36 años. Antes de eso ya había sido una figura clave en la exploración espacial. Fue la voz que guió a Neil Armstrong y Buzz Aldrin durante el descenso de Apolo 11. Un hombre de ciencia, de precisión absoluta. Sin embargo, cuando regresó de la Luna, algo en la historia nunca terminó de encajar del todo. Porque a veces, el verdadero misterio no es lo que se descubrió en la Luna, es el silencio que vino después. El hombre detrás de la misión. Para entender por qué las palabras atribuidas a Duke tienen peso, primero hay que comprender quién era realmente. Charles Duke nació en Charlotte en una época dominada por aviones de hélice. Creció justo cuando la aviación estaba a punto de entrar en la era de los reactores. Estudió en la United States Naval Academy, una de las academias militares más exigentes del mundo. Después obtuvo una maestría en ingeniería aeronáutica en el Massachusetts Institute of Technology. No era un soñador romántico del espacio, era un ingeniero, un hombre que pensaba en términos de ecuaciones, empuje, trayectorias orbitales y vectores de velocidad. Se convirtió primero en piloto de combate y después en piloto de pruebas. Ese tipo de piloto que vuela prototipos experimentales que nunca han estado en el aire antes. Máquinas que operan al límite de lo que permite la física. Un pequeño error de cálculo puede ser fatal. Los pilotos de pruebas nocturnos no sobreviven por suerte, sobreviven por precisión, entrenamiento y una capacidad casi inhumana de mantener la calma cuando todo parece estar fallando. En 1966, NASA seleccionó a Duke como astronauta en el 5º grupo del programa espacial. No fue elegido por su carisma ni por su presencia mediática. Fue elegido porque era excepcional. Incluso dentro del ya extraordinario grupo de pilotos militares e ingenieros que la NASA reclutaba, Duke destacaba. La voz del primer alunizaje. Su primer papel importante llegó durante Apolo 11, en julio de 1969. Duke trabajaba como Capcom, Capsule Communicator. Era el único enlace de voz entre el centro de control y los astronautas en la nave. Cuando Armstrong anunció que el módulo lunar había aterrizado, fue la voz de Duke la que respondió desde Houston. Una voz que transmitía emoción contenida. Durante esos momentos críticos, Armstrong y Aldrin estuvieron a apenas segundos de quedarse sin combustible. Duke sabía que estaba a 23 segundos de ver morir a 2 hombres en televisión en directo, y aún así mantuvo la calma. Eso define qué tipo de persona era. Su propia misión a la Luna. 3 años después, en abril de 1972, llegó su turno. La misión fue Apolo 16. Junto al comandante John Young, Duke descendió en las altas de Descartes. Durante 71 horas vivieron y trabajaron en la superficie lunar. Condujeron el rover lunar por terrenos que ningún ser humano había visto antes. Recogieron muestras geológicas y realizaron experimentos científicos. Duke pasó más de 20 horas caminando sobre la Luna. 20 horas en otro mundo. Piensa en lo que eso significa para la mente humana. El silencio absoluto, un horizonte que se curva de manera extraña, un cielo completamente negro incluso bajo la luz del sol, y la Tierra
pequeña, azul y frágil, suspendida en el vacío. Muchos astronautas regresaron profundamente cambiados. Algunos se dedicaron al arte, otros a la filosofía, otros a la religión. Duke se volvió un cristiano profundamente comprometido después de su misión. Y algunos astronautas empezaron a mencionar, de forma cuidadosa y discreta, experiencias que nunca aparecieron en los informes oficiales. Y aquí es donde la historia empieza a volverse interesante. Las anomalías lunares. La Luna es un lugar extraño. No extraño en el sentido de ciencia ficción, extraño en el sentido científico. Su origen probablemente se debe a una colisión colosal entre la Tierra y un cuerpo del tamaño de Marte hace millones de años. Un evento violento que expulsó material al espacio hasta formar nuestro satélite. La cara visible de la Luna es muy distinta de la cara oculta. Los científicos todavía debaten por qué. La Luna está bloqueada gravitacionalmente con la Tierra, lo que significa que siempre nos muestra la misma cara. Su gravedad controla las mareas de los océanos. También estabiliza la inclinación del eje terrestre. Muchos científicos creen que sin la Luna, la vida compleja en la Tierra podría no haber evolucionado. Pero más allá de la ciencia está la experiencia humana de estar allí. Todos los astronautas que caminaron sobre la Luna han descrito algo similar. Un sentimiento profundamente extraño, no tanto por lo que veían, sino por lo que sentían. El silencio es el elemento que más se repite. No es el silencio de una habitación tranquila ni de un bosque remoto. Es un silencio absoluto. En la Luna no hay atmósfera. Eso significa que fuera del traje espacial no hay sonido alguno. No hay viento. No hay hojas moviéndose, no hay ecos lejanos, solo vacío. Una ausencia total de sonido que llega a sentirse como una presencia física. Algunos astronautas han descrito una sensación curiosa, la impresión de estar siendo observados. Y aquí es importante aclarar algo. El cerebro humano evolucionó en entornos llenos de estímulos. Cuando esos estímulos desaparecen por completo, el cerebro empieza a generarlos por sí mismo. Busca patrones donde no los hay. Esto está muy bien documentado. En experimentos de privación sensorial, personas aisladas en tanques sin estímulos empiezan a experimentar alucinaciones en pocas horas. Escuchan voces, ven formas, sientan presencias. La Luna es en muchos sentidos el tanque de aislamiento más extremo imaginable. Un mundo silencioso, sin aire, donde lo único que escuchas es tu respiración y la voz de Houston en tus auriculares. Por eso, cuando surgen relatos atribuidos a Duke y a otros astronautas sobre luces extrañas en el horizonte o sensaciones de distorsión temporal, hay que considerar dos cosas al mismo tiempo. Primero, estos hombres fueron sometidos a los exámenes psicológicos más rigurosos de la historia. No eran fantasiosos ni impresionables. Si experimentaron algo extraño, esa experiencia fue real para ellos. Segundo, eran seres humanos operando bajo condiciones físicas y psicológicas extremas en el entorno más alienígena que jamás ha visitado nuestra especie. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y eso es lo que hace esta historia tan fascinante. Los destellos de luz. Algunos relatos mencionan fenómenos luminosos observados durante las misiones. Destellos en el campo visual que no parecían tener origen aparente. Hoy sabemos que rayos cósmicos, partículas de altísima energía provenientes del espacio profundo, pueden atravesar el ojo humano y producir la sensación de ver flashes de luz. Este fenómeno fue estudiado durante las misiones Apolo y está científicamente confirmado. Es física, no misterio. Sin embargo, algunas descripciones van más allá de lo que ese fenómeno explicaría por completo. Algunos astronautas hablaron de luces en el horizonte lunar, movimientos breves que desaparecían rápidamente, o reflejos que no coincidían con ningún objeto cercano. Nada de esto constituye evidencia de algo extraordinario, pero sí muestra algo interesante. Incluso en la misión más estudiada y documentada de la historia humana, todavía existen experiencias que no encajan perfectamente en los informes oficiales.
Y quizás esa sea la parte más intrigante de toda esta historia. Porque el verdadero misterio de la Luna no siempre está en lo que vemos en las fotografías. A veces está en lo que los astronautas experimentaron y decidieron contar solo muchos años después. La emoción inicial se había desvanecido. Después de que Apolo 11 Moon Landing cumpliera el objetivo político y simbólico de ganar la carrera espacial contra la Soviet Union, el programa perdió gran parte de su impulso. Para muchos estadounidenses, la misión ya estaba cumplida. El desafío que había definido una década entera, demostrar superioridad tecnológica durante la Cold War, parecía resuelto. El espectáculo histórico de ver a Neil Armstrong dar ese pequeño paso para un hombre había sido transmitido a cientos de millones de personas en todo el mundo. Después de eso, las siguientes misiones, aunque científicamente más ambiciosas, parecían repetitivas para el público. Y la política, como siempre, siguió a la atención pública. En 1970, la administración de Richard Nixon comenzó a recortar programas que ya no ofrecían beneficios políticos inmediatos. El programa Apolo era extraordinariamente caro. Cada lanzamiento del gigantesco cohete Saturn V costaba miles de millones de dólares ajustados a la inflación actual. Y mantener la infraestructura necesaria, centros de entrenamiento, fábricas, contratistas, instalaciones de lanzamiento, requería un flujo constante de dinero público. Ese dinero empezó a desaparecer. Las misiones Apolo 18, Apolo 19 y Apolo 20 fueron canceladas antes de despegar. No por un descubrimiento secreto en la Luna, no por un supuesto encuentro con algo inexplicable, sino por algo mucho menos emocionante: comités presupuestarios, audiencias en el Congreso y hojas de cálculo. El último ser humano en caminar sobre la Luna fue Eugene Cernan durante la misión Apolo 17 en diciembre de 1972. Antes de subir nuevamente al módulo lunar, Cernan dijo unas palabras que hoy parecen casi proféticas. Nos vamos como vinimos, y si Dios quiere, volveremos con paz y esperanza para toda la humanidad. Pero ese regreso no ocurrió, al menos no todavía. Durante las décadas siguientes, la exploración humana del espacio cambió de dirección. En lugar de viajar más lejos, las agencias espaciales decidieron permanecer cerca de la Tierra. Programas como el Space Shuttle y estaciones espaciales como International Space Station se convirtieron en la nueva prioridad. La Luna quedó en silencio. No completamente abandonada, sondas robóticas continuaron orbitándola y cartografiándola con creciente precisión, pero sin presencia humana durante más de medio siglo. Y ese vacío, ese largo silencio de más de 50 años, es exactamente lo que alimenta las preguntas. Porque cuando algo tan monumental ocurre, cuando la humanidad logra viajar a otro mundo, la intuición colectiva espera continuidad. Esperamos bases, colonias, ciudades lunares. Esperamos progreso lineal, pero la historia real rara vez funciona así. La exploración humana siempre ha avanzado en ráfagas, grandes saltos seguidos por largos periodos de pausa. Después de todo, cuando Christopher Columbus cruzó el Atlántico en 1492, Europa no llenó el océano de barcos todos los meses. Hubo décadas de incertidumbre, conflictos políticos y limitaciones tecnológicas antes de que la exploración se volviera sistemática. La Luna puede estar viviendo un momento similar, porque ahora, por primera vez desde los años 70, el mundo se está preparando seriamente para volver. El programa Artemis Program tiene como objetivo llevar astronautas nuevamente a la superficie lunar en esta década. Esta vez no solo para plantar banderas y recoger rocas, sino para establecer una presencia sostenida. Bases cerca del polo sur lunar, extracción de hielo de agua en cráteres permanentemente sombreados, infraestructura que podría servir como trampolín para misiones a Mars. Si todo sale según lo planeado, los humanos caminarán nuevamente sobre la Luna por primera vez desde 1972. Y cuando eso ocurra, muchas de las preguntas que hoy viven en la especulación podrían finalmente enfrentarse a algo mucho más poderoso que la teoría.
Observación directa. Porque al final, la Luna sigue allí. No ha cambiado. No ha desaparecido. Ese mundo gris que vemos en el cielo nocturno guarda millones de años de historia geológica, pistas sobre el origen del sistema solar e incluso posibles recursos para el futuro de la humanidad. ¿Hay estructuras artificiales allí? No existe evidencia científica creíble que lo demuestre. ¿Podría haber fenómenos que todavía no entendemos completamente? Absolutamente. La historia de la ciencia está llena de misterios que parecían extraños hasta que alguien regresó con mejores instrumentos, mejores datos y mejores preguntas. Así que quizás la pregunta correcta no sea ¿qué está oculto en la Luna? La pregunta correcta podría ser algo mucho más simple. Para cuando llegó la misión Apolo 15, las cadenas de televisión estadounidenses ya ni siquiera transmitían el evento en directo. Piénsalo por un momento. Seres humanos estaban caminando sobre la Luna y Estados Unidos había cambiado de canal. Las misiones Apolo 18, Apolo 19 y Apolo 20 ya estaban planificadas. El hardware existía. Parte del equipo ya había sido construido. Las tripulaciones estaban siendo entrenadas. Incluso, varios cohetes Saturn V se encontraban almacenados en hangares. Pero la administración de Richard Nixon tomó una decisión política fría y calculada. La Luna ya había sido conquistada. La Unión Soviética había sido derrotada. La carrera espacial había terminado. Seguir gastando miles de millones de dólares para recoger rocas lunares, como lo resumían muchos políticos, se convirtió en un gasto difícil de justificar, especialmente en un momento en el que soldados estadounidenses morían en el sudeste asiático durante la Vietnam War, y muchas ciudades del país atravesaban tensiones sociales y disturbios. Así fue como la misión Apolo 17, en diciembre de 1972, terminó convirtiéndose en el último viaje humano a la Luna. El 19 de diciembre de 1972, la cápsula cayó en el Océano Pacífico, y Eugene Cernan pasó a la historia como el último ser humano en caminar sobre la superficie lunar. Con ese regreso, el programa de exploración más extraordinario que la humanidad había creado quedó prácticamente archivado. Ese es el registro histórico. Eso es lo que ocurrió. Pero el registro histórico no siempre contiene toda la historia. Y aquí es donde comienza la especulación. Hay personas, algunas con credibilidad, otras no tanto, que han observado la rapidez con la que se canceló el programa Apolo y han hecho una pregunta incómoda. ¿Realmente todo se debió solo al dinero? Después de todo, gran parte de la infraestructura ya estaba construida. Los cohetes existían. Las misiones estaban diseñadas. El costo marginal de lanzar otra misión era apenas una fracción de lo que ya se había invertido. Sí, los presupuestos estaban bajo presión. Pero, ¿era esa realmente la única razón? Algunos han señalado comentarios atribuidos a astronautas, entre ellos Charles Duke, según ciertas fuentes, que sugieren que la decisión de terminar el programa Apolo pudo haber estado influenciada por lo que las misiones encontraron, o quizás por lo que alguien no quería que se encontrara. La insinuación es inquietante, que la Luna tal vez no era tan deshabitada, ni tan geológicamente aburrida como se le dijo al público, y que continuar enviando astronautas podría haber implicado ciertos riesgos. No riesgos físicos, riesgos informativos. El riesgo de que alguien viera algo o descubriera algo que no pudiera explicarse fácilmente. ¿Existe evidencia sólida de esto? No, no existe. Lo que hay son anécdotas, citas de origen incierto, interpretaciones construidas sobre otras interpretaciones repetidas durante décadas. Pero hay un hecho que sigue siendo difícil de ignorar. Han pasado más de 50 años desde que un ser humano caminó sobre la Luna. 50 años. Durante ese tiempo, hemos construido la International Space Station. Hemos enviado robots a Mars. Hemos fotografiado agujeros negros.
Hemos detectado ondas gravitacionales. Hemos desarrollado tecnologías que los ingenieros del programa Apolo habrían considerado casi magia. Y aún así, no hemos vuelto a la Luna. El programa Artemis promete hacerlo. Tal vez lo logre. Pero entre retrasos, calendarios que cambian constantemente y debates políticos interminables, es difícil no notar algo extraño. A pesar de todo nuestro progreso tecnológico, parece existir cierta reticencia persistente a enviar seres humanos de regreso a la superficie lunar. Tal vez esa reticencia sea completamente práctica. Enviar humanos a la Luna sigue siendo extraordinariamente caro. Incluso hoy, sigue siendo peligroso y requiere voluntad política sostenida durante muchos años. Hay 1000 razones ordinarias que podrían explicar por qué aún no hemos regresado. O quizá, solo quizá, existe una conversación que ocurre a puerta cerrada. Una conversación sobre lo que realmente encontraron las misiones Apolo, sobre lo que podría significar y sobre si la humanidad está preparada para enfrentarlo. No estoy diciendo que eso sea cierto, solo digo que la pregunta existe y no parece desaparecer. Silencio, memoria y mitos. Hay algo curioso que ocurre con las historias cuando envejecen. No solo se vuelven antiguas, se vuelven más grandes. Un pescador atrapa un pez grande. Cuenta la historia en la cena. Una semana después, es el pez más grande del condado. Un año después, prácticamente era un tiburón. No está mintiendo, ni siquiera exagera conscientemente. Está haciendo lo que hacen los cerebros humanos: condensar, dramatizar, convertir recuerdos en narrativa. Y las narrativas siempre favorecen lo extraordinario. Así nacen los mitos, no de mentiras, no de delirios, sino del intento humano de comprender experiencias que superan nuestra capacidad de explicación. ¿Caminar en otro mundo? Piensa por un momento lo que realmente significa caminar sobre la Luna. Estás de pie en un mundo que no es el tuyo. El suelo bajo tus pies jamás ha sido tocado por lluvia, viento o vida. El silencio es absoluto. La soledad es cósmica. Eres el ser humano más aislado que haya existido jamás. A casi 400.000 kilómetros de cualquier otro miembro de tu especie. Y entonces miras hacia arriba y ves la Tierra, pequeña, frágil, una esfera azul suspendida en la oscuridad infinita. Y en ese instante, algo cambia dentro de ti. Algo que pasarás el resto de tu vida intentando explicar, pero nunca lograrás describir completamente. Muchos astronautas han hablado de esto, el llamado efecto perspectiva, conocido como Overview Effect. Una transformación mental profunda al ver la Tierra desde el espacio. Pero algunos astronautas han descrito algo más difícil de nombrar. Una sensación de que el universo no está completamente vacío, de que los espacios silenciosos entre los mundos quizás no están tan deshabitados como se le dijo al público, y que la propia Luna posee una presencia extraña, no necesariamente consciente, tal vez ni siquiera física, pero presente, observando, esperando. ¿Es misticismo? Tal vez. ¿Es simplemente la reacción psicológica natural de un cerebro humano enfrentado a una experiencia para la que nunca evolucionó? Probablemente. ¿Pero podría ser algo más? Esa es la pregunta. Al final, solo 12 seres humanos han caminado sobre la Luna. 12. Y lo que realmente experimentaron allí, más allá de informes oficiales, conferencias de prensa y narrativas públicas cuidadosamente controladas, les pertenece a ellos. El resto de nosotros solo podemos escuchar, preguntar y maravillarnos. Así que aquí estamos, no al final de la historia, sino a su borde. Charles Duke caminó sobre la Luna. Eso es historia. Las misiones terminaron. Eso fue política. Pero las preguntas nunca se cerraron oficialmente. 6 alunizajes.
unas pocas horas en la superficie. Y después, décadas de silencio. Más bien no encontramos nada. Tal vez encontramos exactamente lo que esperábamos. O quizá los descubrimientos más importantes son aquellos que nunca aparecen en los titulares. La luna sigue allá arriba, paciente, inmutable, observando. Y cuando finalmente regresemos, no solo para visitarla, sino para quedarnos, la verdadera pregunta será: ¿descubriremos algo nuevo o enfrentaremos algo que siempre estuvo allí?